Buenas noches, pues continuamos aquí desmenuzando lo que es el anexo 1 de orientaciones para apoyar el estudio en casa de niñas, niños y adolescentes de educación preescolar, primaria y secundaria. Recuerden, soy la maestra Margarita Miranda Cerón. Les saludo con gusto desde el Estado de México y los sigo invitando a que se unan a mi canal Mago Miranda C. En Facebook me encuentran como Margarita Miranda y tenemos el grupo de materiales educativos, Educación Básica NEM de la Nueva Escuela Mexicana, ¿sí? Y bueno, continuamos con este anexo 1. Vamos con este video destinado a lo que es el tema 3, ¿cuál es el papel del personal directivo? Y es para el tema 4 del día jueves 19 de agosto del 2020, que se titula La tarea de docentes, directores y supervisores en la enseñanza y aprendizaje a distancia. Entonces tiene mucha relación el tema 4 pues precisamente con este apartado. Entonces nos vamos al apartado número 3. Lo demás, esto que ustedes están viendo pasar, ya lo presenté en videos anteriores. Entonces nos vamos hasta el tema número 3. Aquí está, tema número 3, pues cuál es el papel del personal directivo, ¿sí? Entonces, tenemos aquí que, bueno, la función que desempeña el personal directivo en una escuela es fundamental no solo para administrar y gestionar los diferentes recursos con que cuentan necesarios para el funcionamiento regular del servicio educativo. También es buscar la mejor calidad o la mejora de la calidad de la enseñanza y de los aprendizajes de todos los alumnos que asisten al plantel. Y bueno, aquí tenemos como primer subtema, contar con información relevante y oportuna. A veces hay que elaborar reportes en distintos momentos del ciclo escolar para informar. Es un sinfín de tipos de reporte. Sin embargo, la mayoría de estos reportes, a veces, este tipo de reportes se elaboran y envían para responder más a una solicitud administrativa de alguna autoridad que para tomar decisiones en la propia escuela. Y debería de ser al revés. Todos los reportes que ahora hagamos o estemos realizando en colectivo deben de servirnos pues para tomar las mejores decisiones en nuestra propia escuela. Y continuamos. Después nos señalan que contar con un censo o diagnóstico que no sea solo para reportar información a alguna autoridad educativa, sino que sirva para conocer y comprender mejor la situación actual de docentes y alumnos y a partir de ello tomar decisiones viables, pertinentes e inmediatas, es decir, un censo con un énfasis más humanista y cualitativo que administrativo y cuantitativo, que brinda información sobre cuál es la salud física y emocional de la población docente y alumnado en estos momentos. Por ejemplo, nosotros en nuestra escuela a veces hacemos estos reportes cuantitativos, pero también nos centramos mucho en lo cualitativo, porque es lo que realmente nos da la descripción del panorama de cómo vamos en nuestra escuela y hasta lo podemos ir detallando a veces alumno por alumno, porque bueno, somos una escuela pequeña, ¿verdad? Pero bueno, después dice, este censo o diagnóstico permitirá identificar los factores principales que pueden favorecer u obstaculizar el proceso de enseñanza y aprendizaje en este periodo a distancia y tomar las medidas necesarias para su solución dentro de sus posibilidades. Y bueno, ¿qué información vamos a obtener? Primero nos señala que información de salud, ¿sí? ¿Por medio de qué? Pues de estas preguntas. ¿Cuáles son las preocupaciones del personal al respecto? ¿Quiénes y de qué manera han sido afectados por esta enfermedad? ¿Cómo valoran la decisión que se ha tomado de no iniciar el ciclo escolar pues de manera presencial? Y este tema de salud pues nos dicen la principal preocupación que expresan docentes y directivos tiene que ver con el riesgo que representa la pandemia COVID-19 a su salud y a la de sus alumnos y a la comunidad escolar. Después nos señalan que es posibilidades de acceso y uso de nuevas tecnologías. A pesar de que los programas sean transmitidos por televisión, la comunicación y el trabajo que realiza el maestro con sus alumnos es principalmente a través del uso de celulares e internet. Y pues para el uso eficiente de estos recursos tecnológicos se requiere contar con maestros y alumnos capacitados para ellos. Todos los hemos estado utilizando, como sabemos, y por capacitación propia, ¿verdad? Y hay una
cantidad importante de docentes y alumnos que, de acuerdo con lo que expresan los propios encuestados, no manejan estos instrumentos ni siquiera a veces de forma básica, sobre todo en los contextos, pues sí, más alejados, más vulnerables de nuestro país. Y esto lo podemos encuestar por medio de qué o qué preguntas tomar como referente. ¿Cuántos maestros mantuvieron contacto con sus alumnos en el último periodo del ciclo escolar pasados? ¿Cuántos no? ¿Cuáles fueron los principales factores que impidieron o favorecieron la comunicación entre maestras y alumnos? ¿Cuál o cuáles fueron los medios más efectivos que utilizaron los maestros para comunicarse entre ellos y con sus alumnos? ¿Qué docentes pueden apoyar, asesorar a otros en el manejo de instrumentos y recursos tecnológicos? ¿Cuántos y quiénes de los maestros requieren apoyo en el uso de estas herramientas tecnológicas? ¿Sí? Después tenemos pues definiciones y lineamientos claros y oportunos. ¿Mediante qué preguntas podemos obtener información? Bueno, ¿qué información requieren conocer los maestros que contribuya a reducir el nivel de incertidumbre? ¿Qué documentos o información oficial es necesario difundir y analizar con el colectivo docente? ¿A través de qué medio los maestros se mantienen comunicados e informados sobre la situación actual y sobre su trabajo? Y en el inciso D, pues nos señalan poblaciones marginadas y vulnerables. Pues desde la preocupación de los docentes por cómo recuperar o iniciar el contacto con los alumnos y sobre todo con los de nuevo ingreso. Las pocas o nulas posibilidades de acceso a programas por televisión, la falta de recursos para imprimir y distribuir los materiales que elaboran los maestros, así como el poco interés de los padres para que sus hijos continúen sus estudios. Y bueno, para responder a esto, pues aquí va toda la creatividad de los docentes para rescatar realmente sus aprendizajes en los alumnos, ¿sí? Después nos dicen con qué preguntas, bueno, con qué alumnos no han podido contactar los docentes, qué información se tiene de los alumnos que ingresan a primer grado de primaria o secundaria, cuál es necesaria conseguir lo antes posible para iniciar el trabajo a distancia, en qué grado, grupo o asignatura se presenta un mayor número de alumnos en riesgo de abandonar la escuela, quiénes son, qué información tiene el docente acerca de las condiciones o circunstancias personales y familiares que están viviendo estos alumnos, qué maestros se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, por qué. Y bueno, el siguiente tema, que es una forma distinta pues para obtener información. ¿Por qué? Porque toda esta información la vamos a estar obteniendo a distancia. Llevar a cabo este tipo de censo o diagnóstico parte de la preocupación e interés de la directora o el director de conocer mejor a su personal docente y a sus alumnos con el propósito de identificar y desarrollar condiciones más favorables para el aprendizaje de todos los alumnos, establecer una relación más cercana, empática y constructiva con el personal docente. El impacto afectivo y de respeto se sienten reconocidos, tomados en cuenta, respetados y aceptados. Aquí a veces, pues sí, le echamos tierra que los docentes al director, el director a los docentes y así traemos la pelotita, ¿no? Para acá y para allá. Ahorita en estos tiempos, pues que hemos aprendido, tenemos que consolidar nuestros equipos de trabajo, tenernos la confianza, pero esa confianza se gana y se tiene también pues demostrando este trabajo, este interés, estas ganas de querer hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí es fortalecernos mucho como equipos de trabajo. Y bueno, ¿cómo obtener la información? Puede ser por medio de encuestas y cuestionarios, charlas breves y un tanto informales a veces, no necesariamente en una sesión tan formal. No es con fines de seguimiento o control laboral. También aquí tenemos que quitarnos a veces ciertas telarañas que traemos en la cabeza de que, ya me está preguntando esto porque me están fiscalizando o no. Tenemos que ir cambiando esta dinámica, pues es por interés de todos, ¿sí? Y es para darle la bienvenida al maestro, a la maestra, aunque ya lleve uno o varios años trabajando en la escuela, pues siempre es bueno darnos la bienvenida, un buen mensaje, palabras de aliento, ¿verdad? Dice, antes de preguntar qué está haciendo, hay que preguntarnos cómo se encuentra, cómo está, cómo ha vivido este periodo de distanciamiento. Muestre un interés real por lo que el docente le comenta. Establezca un diálogo con respeto, confianza y amabilidad sobre todo.
¿sí? Y bueno, pues aquí tendríamos que preguntarnos qué me interesa platicar con las y los maestros de la escuela y con el personal técnico administrativo, qué medios de comunicación puedo utilizar y es más conveniente, qué horarios son los más adecuados para hablar con las y los maestros, quién o quiénes me pueden apoyar en esta actividad. Y bueno, las condiciones y factores que pueden favorecer o obstaculizar el aprendizaje de las y los alumnos, tenemos las siguientes acciones. Acciones para la recuperación de alumnos en riesgo o en situación de abandono de sus estudios. Dice, por diversas situaciones, probablemente los docentes no lograron contactar y comunicarse con uno o varios estudiantes de grupo o asignatura. El director debe impulsar, liderar y apoyar diversas acciones para tratar en la medida de lo posible contactar a estos alumnos o a sus madres y padres de familia, conocer su situación en particular y tratar de que continúen sus estudios utilizando diversos medios y recursos a su alcance. B. Acciones para contactar y conocer más a los alumnos de nuevo ingreso, pues es necesario que el personal docente que va a atender a las niñas, niños y adolescentes que ingresan por primera vez a la escuela cuenten con los datos básicos para poder ponerse en contacto con estos alumnos o con sus madres o padres de familia, así como información sobre sus antecedentes académicos a través de la revisión de documentos, reportes, evaluaciones o boletas y la posibilidad de establecer comunicación con el docente del último grado anterior. Acciones de apoyo y acompañamiento a la enseñanza y el aprendizaje. Bueno, pues aquí nos señalan que es buscar espacios o buscar medios para escuchar el sentir y pensar de los maestros, proporcionar información de mayor seguridad de que están haciendo lo correcto y lo posible, respaldar las ideas y propuestas que favorezcan el intercambio de saberes y experiencias docentes para mejorar las estrategias de enseñanza a distancia. 4. Proporcionar un apoyo puntual a las alumnas y alumnos en situación de rezago académico. 5. Generar acuerdos y criterios para evaluar los aprendizajes de los alumnos en este periodo. 6. Desarrollar materiales de apoyo al aprendizaje y promover la participación responsable y decidida de las madres y padres de familia. Pues aquí es muy importante señalar que hubo directores y supervisores que en el último periodo del ciclo escolar pasado contribuyeron de manera significativa a motivar y orientar a su personal docente a salir adelante ante esta situación. En contraste, pues también hubo otros que con su decisión y solicitudes aumentaron el nivel de estrés y tensión entre los docentes al exigir que de distintas formas se mostraran evidencias del trabajo realizado con sus estudiantes y pues esto ocasionó que aumentaran en algunos casos de manera desmedida el número de tareas y ejercicios a realizar en casa, hecho que se convirtió también en un factor más de tensión y conflicto en las familias de los alumnos. Es necesario que el personal directivo sea empáticos con la tarea de los docentes en este periodo y crear juntos con el colectivo docente mejores condiciones para la enseñanza a distancia favoreciendo acciones de apoyo y asesoría. ¿Cómo se sienten en estos momentos a nivel personal y profesional? Puede ser una guía del tipo de apoyos que se requieren brindar, así como las tareas en que se debe de centrar el directivo escolar en este periodo de enseñanza a distancia. Y de acciones para favorecer la comunicación y el intercambio de saberes y experiencias. Bueno, pues aquí nos señalan la posibilidad de que la gran mayoría de los estudiantes tenga acceso a Aprende en Casa 2 para obtener buenos resultados de esta estrategia. Es fundamental el trabajo del personal directivo docente y el apoyo a la educación de cada escuela y zona escolar, además del apoyo de las familias en casa. Y bueno, aquí nos señalan que hay que poner en práctica o se pusieron en práctica distintas estrategias pues para tener estas redes de comunicación. Ustedes las pueden localizar más adelante. Después, favorecer y apoyar la conformación de redes o grupos de colaboración docente. Hoy más que nunca tenemos que hacer estas llamadas comunidades de aprendizaje, ¿sí? Entonces, después tenemos que el objetivo fundamental de estas redes de colaboración es que las y los maestros de una escuela o zona escolar encuentren un espacio virtual abierto, flexible y autoadministrable para intercambiar ideas, inquietudes y problemáticas, propuestas, proyectos, de todo en relación a Aprende en Casa. Construir y participar en redes de colaboración directiva también a nivel zona o sector en las localidades, ¿sí? Y bueno, con esto tenemos que también lo principal es compartir información, experiencias, reflexionar colectivamente, analizar problemáticas relacionadas con los procesos de educación a distancia. Y bueno, hasta aquí quedamos con este
tercer apartado de este anexo 1 y ya nada más les estoy entregando por último el último video con el apartado 4, que es sobre los recursos que podemos utilizar, ¿sí? Y que nos está proponiendo la SEP. Muchas gracias.